Lucas, capítulo 10, versículo 28. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. En esta porción de la palabra en la cual el Señor nos está hablando, el Señor quiere que nos rindamos por completo a Él, porque en su palabra hay vida, en su palabra hay restauración, en su palabra hay eternidad, en su palabra está el oportuno socorro. Y cuando Él habla a nuestras vidas, lo habla con un motivo, con una razón, de siempre es de bendecirnos, de guardarnos, de librarnos, de defendernos, aún de nosotros mismos. A veces el ser humano busca el enemigo alrededor, en las otras personas. Busca justificarse y culpar a los demás de la condición en la que están. Busca algún argumento que justifique la condición que hoy tiene. Pero a la verdad, muchas veces esa condición es producto y consecuencia de nuestras propias decisiones, de confiarnos en nosotros mismos y agradarnos en nuestra humanidad, y de la incapacidad de reconocer nuestros errores y saber que muchas veces hemos estado en peligro por confiar en nosotros mismos y no colocar nuestra confianza en el Señor. Y claro que tenemos que tener cierto grado de confianza en lo que vamos caminando en el transcurso de nuestra vida. Pero nuestra confianza y nuestra esperanza debe estar 100% reposada en el Señor. Y veremos su gloria, y veremos su respaldo. A veces Dios está luchando con el hombre para librarlo de sí mismo, de su propia manera de pensar, de su propia manera de reaccionar, de su propia manera de ser, de su propia manera de vivir la vida, de su propia manera de ver el mundo. Porque sabe al final del tiempo y a lo largo del camino hacia dónde se dirige esa vida. Sabe que cuando hay alguien que está errado en su manera de vivir, de pensar, su final no será de bien. Por eso el Señor nos reconviene y nos dice que en su palabra hay vida. Así que cuando en esta parte de la palabra el Señor está hablando acerca de el buen samaritano, esta frase como tal es la conclusión de un diálogo donde el abogado resume el mandamiento principal, que es amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. A veces tratamos a los demás como no quisiéramos que nos trataran a nosotros. Y al reconvenirnos, el Señor nos está mostrando que realmente en nosotros hay una limitada capacidad para amar a los demás como a nosotros mismos. Algunos alcanzan a amar a Dios con todo su corazón, pero al prójimo no. Y muchas veces tratamos a los demás de maneras incorrectas. Tenemos a veces una pésima manera de relacionarnos. Y eso no es amor. Eso es egocentrismo. Primero, segundo, tercero yo. Y los demás verán cómo se las arreglan. Así que Jesús dice en esta palabra valida que el conocimiento intelectual de la vida, sí, es correcto,
porque tenemos que tener conocimiento de la palabra, pero es insuficiente. Que el énfasis no es en saber el mandamiento, sino en hacerlo, sino en ponerlo por acción, sino en ponerlo por obra. Así que la imposibilidad humana al decirle, haz esto y vivirás, Jesús también expone esa incapacidad del hombre para cumplir la ley perfectamente por sus propios medios. No tendrá la fuerza, no tendrá la capacidad. Así que esto prepara el camino para entender la necesidad de depender de la gracia divina. No es un capricho, es una necesidad. Así que Dios, en la culminación del diálogo que lleva la parábola del buen samaritano, está enseñando esto. Que toda la palabra se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo como a sí mismo, para tener una vida eterna. Pero este amor debe ser práctico, debe ser compasivo, no solo teórico, o como algunos dicen, te amo en Cristo. Dios quiere que lo ames en tu amor, en ese amor imperfecto lo desarrolles de tal manera que tengas la capacidad de amar correctamente a las personas, porque hay personas que no saben amar a los demás, aman de maneras incorrectas. Aman de manera contaminada, deteriorada. Aman de una manera egoísta. Nada más usan a las personas cuando la necesitan y mientras tanto no existen. Y Dios está diciendo, no solo es algo teórico, tiene que haber un cumplimiento. Como lo demuestra en el samaritano, que actuó con misericordia, donde otros fallaron, como los sacerdotes, como el levita, según la narración del buen samaritano. Así que, por eso el Señor, un maestro le pregunta eso a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le devuelve la pregunta pidiéndole que responda según la ley. Pero el maestro responde con dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Jesús asiente y le dice que ha respondido correctamente, pero añade que haz esto y vivirás. Dios nos está diciendo lo que debemos hacer y muchas veces nos resistimos a hacer lo que Dios nos dice. Nos aconseja los caminos que debemos andar. Nos dice cuál es el tipo de personas que debemos tener a nuestro alrededor. Qué cosas no deberíamos ver, escuchar. En dónde y en qué lugares no deberíamos estar. Pero el Señor en esta mañana nos está recordando, haz esto y vivirás, porque muchas veces lo que Dios nos dice no lo queremos hacer. Y queremos tener una vida fructífera, y queremos tener una vida en victoria, y queremos tener una vida llena de paz, de amor, de gozo y de alegría. Pero el Señor lo dijo, haz lo que dice mi palabra, haz lo que yo te enseño y vivirás, tendrás vida, tendrás gozo, tendrás fuerzas para seguir. Hay gente que se resiste a la voluntad de Dios. Y esto resta vida a sus vidas. Esto resta el ánimo para seguir. El amor a la vida se pierde. Porque el sentido de la vida misma es el mismo creador de ella. No es en ella misma. Para que la vida tenga sentido, el centro de ella, en la vida de lo creado, tiene que ser su creador. Pero hay gente que deja de lado lo que Dios le aconseja, lo que Dios le dice, lo que Dios habla. El Señor le dijo, haz esto,
Solamente haz lo que te digo, le está diciendo en pocas palabras. Haz lo que te digo. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener una vida placentera, llena de la plenitud del cielo? Haz esto y vivirás. Le está diciendo, obedéceme. Escucha mi voz, obedece mis palabras. Escucha mis consejos. Hay gente que quiere hacerse sabio en su propia opinión, sabiendo que no tiene ni la madurez, ni el conocimiento, ni la capacidad para actuar con sabiduría. Y tampoco permiten el consejo de Dios, tampoco permiten la instrucción de Dios. Así que su destino es tropezarse diariamente, como dice el mundo, con la misma piedra. Su destino es subir y bajar, nunca tener una vida estable, ni emocional, ni espiritual, ni familiar. Eso afecta a todas las áreas de nuestra vida. Así que esa palabrita, esa frase, haz esto y vivirás, cobra un sentido maravilloso en nuestra vida, en nuestra relación con Cristo. Porque queremos ser sabios en nuestra propia opinión, queremos gozarnos en una manera de ser del viejo hombre que todavía queremos aferrarnos a esa manera en esta nueva vida, y eso es imposible. O amarás tu vieja vida o tu vieja manera de ser, de vivir, o abrazarás la nueva vida que Cristo te ofrece, porque no serás feliz ni con la una ni con la otra, no tendrás manera. Así que el maestro, queriendo justificarse y evitar la convicción de que no vivía en ese mandamiento, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús cuenta la parábola del samaritano para definir quién es el prójimo, mostrando que es cualquiera que necesite ayuda y quien seamos movidos a ayudar con compasión sin importar sus diferencias. El punto aquí, ya sabemos que el Señor resume toda la palabra en estos dos mandamientos, pero el punto aquí que florece es cuando Él culmina diciendo, haz esto y vivirás. ¿A cuánta gente le está costando el haz esto y vivirás? No tienen vida, no tienen gozo, no tienen paz, no tienen alegría, porque no hacen la voluntad de Dios. Hay gente que por más que Dios le mande señales, Dios les dé consejos, Dios les trate de corregir, no hacen la voluntad del Señor. Y tienen que sufrir para poder llegar a un entendimiento al cual Dios quiere que lleguen sin ese sufrimiento. Evitar esas caídas, evitar esos tropiezos, evitar esos golpes, evitar esa pérdida del tiempo. Pero hay gente que insiste en vivir así, a tientas, a ciegas, sabiendo que hay un Dios que le está diciendo con claridad cuál es el camino. Jesús no se refiere solo a conocer la ley, sino a vivirla activamente, a través del amor y la misericordia hacia los demás. Es una parte fundamental. Hay gente que se hace experta en cómo amar a Dios, pero no experta en cómo amar a su prójimo. Hay gente que es muy difícil de amar, de aceptar. Sí, es totalmente cierto. Tienen malas costumbres, tienen malas formas de pensar, tienen actitudes incorrectas, inmaduras, en fin. Pero el Señor al final nos dice que el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios, y que es un engaño pretender amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Hay gente que dice, no, yo prefiero estar solo, porque seguramente es un estado de mayor calma y seguramente no exige en nosotros tener que soportar las maneras de otros, seguramente. Pero el Dios que servimos, el Dios al que invocamos, al que creemos, al que nos inclinamos, de una manera maravillosa, Él tejió cerquita a su amor el amor al prójimo. Así que cualquiera que dice que ama a Dios y no ama al prójimo, ha negado el amor a Dios. No importa lo que haga,
No importa lo que haga delante del Señor, está fallando delante del Señor. Así que está en nosotros, no en vivir creyendo que la gente tiene que soportar lo que somos, porque nadie, ni siquiera nuestros familiares, tienen que soportar lo que nosotros somos. Tenemos que corregirnos, tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a relacionarnos con los demás, tenemos que morir a esas malas obras que hay en nosotros. Y eso solamente lo podemos sacar de adentro de nosotros, ¿cómo? Con actos como este que el Señor les está explicando del buen samaritano, con actos concretos de ayuda, de compasión, en los cuales el ser humano a través de esa bondad pueda alcanzar esa manera. Así que el Señor es claro en su manera de explicar. Él no quiere intelecto, Él quiere que lo hagamos una obra viva, visible. Así que Él quiere que nos rindamos a esa imposibilidad humana que nosotros tenemos para poder alcanzar esa perfección, sino que nos toque depender de la gracia divina para ser mejores cada día. La promesa lo dice, y vivirás. Tú puedes vivir como quieras, aún siendo creyente y diciéndote ser hijo de Dios. Usted lo decide. Pero no se habla de una existencia biológica, física, sino de una vida eterna. Ahí es donde te va a afectar esa manera de vivir. Usted puede decir que estuvo en 4 paredes de un templo, que asistió todos los domingos a esa celebración a Dios, que usted ofrendó, que usted diezmó, bueno, todo lo que religiosamente se hace. Pero la eternidad está en juego. La eternidad no se define por eso. Dice, haz esto y vivirás. Cuando hay una comunión plena con Dios, con lo que Él dice es lo que yo hago. Lo que Él dice es lo que es ley para mí. Lo que Él dice es lo que se va a hacer. En mi corazón no hay discusión. Así que esa plena comunión con Dios en el presente se basa en la obediencia a Dios. Y lo hago ¿por qué? Por amor a Él. Por amor al Señor. Así que el Señor en esta mañana nos está recordando, ¿realmente estás caminando en lo que Dios te está hablando? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Estás haciendo las cosas de la manera que a Dios le agrada? ¿Sí lo estás haciendo así o todavía te gozas en tu manera de ver el mundo y de hacer las cosas? Tenemos que tener la capacidad de reconocer lo que nos hace falta, pero no solamente de reconocerlo. Hay gente que se queda inclusive en el reconocimiento, pero no en la intención de transformación. Así que es lo mismo, al final, en la práctica, es lo mismo que nada. No está sucediendo nada. No solamente es reconocerlo, es apartarse, es tomar una decisión de cambio y hacerla, no en los demás, en mí. Así que la fe se debe traducir en el amor práctico y tangible, pero también nuestra vida eterna, garantizarla con esa hermosa frase de esta mañana: haz esto y vivirás. Porque muchos no lo están haciendo de esa manera. Están esperando vivir sin hacer lo que Dios está demandando de sus propias vidas.